Bienvenidos al curso de la norma BRC Packaging Materials versión 6. En este módulo hablaremos del plan de seguridad alimentaria. Acorde a los lineamientos de la norma BRC Packaging Materials versión 6, Flexiplas debe implementar un análisis de peligros y una evaluación de riesgos en los procesos de almacenamiento, producción y distribución para garantizar que se identifiquen todos los peligros en materia de seguridad y legalidad del producto y que se establezcan los controles correspondientes. En los procesos de fabricación de la organización, se ha definido que la herramienta que se utilizará para el levantamiento de esta información es el AMEF, o análisis de modo y efecto de fallas. Equipo de gestión de peligros y riesgos. El análisis de peligros y la evaluación de riesgos debe ser desarrollado por un equipo multidisciplinario de seguridad alimentaria formado por control de calidad, producción, ventas, talento humano, mantenimiento, sistemas de gestión y compras. Además, debe participar al menos un representante del proceso de fabricación del que se esté levantando la información. El equipo de seguridad alimentaria debe tener un líder del equipo. Este líder deberá estar cualificado y la organización debe ser capaz de demostrar que su formación y experiencia son adecuadas. Se debe definir el alcance de aplicación de cada plan de seguridad alimentaria, incluyendo los productos y los procesos que comprenda. Durante el análisis de peligros y la evaluación de riesgos, el equipo multidisciplinario debe tomar en cuenta los peligros históricos, los peligros del producto, los peligros conocidos y previsibles relacionados con el proceso o materias primas, el uso previsto del producto, los defectos probables de los productos que afecten la inocuidad, las buenas prácticas del sector conocidas y relevantes, los requisitos legales. Las medidas de control y los procedimientos de seguimiento de estos programas de prerequisitos tienen que estar claramente documentados e incluidos en el desarrollo y las revisiones del análisis de peligros y evaluación de riesgos. A continuación se detallan lineamientos referentes al Codex Alimentarius. El Codex Alimentarius, o Código de Alimentación, es la compilación de todas las normas, códigos de comportamiento, directrices y recomendaciones de la Comisión del Codex Alimentarius. La primera directriz del Codex Alimentarius que abordaremos en este módulo es la definición del producto y el uso previsto. El equipo multidisciplinario debe ocuparse de definir los productos y procesos específicos que son objeto del análisis de peligros y evaluación de riesgos, definiendo claramente el alcance del plan para focalizar su aplicación. Esta información tiene que ser recopilada, conservada, documentada y actualizada. Antes de iniciar el análisis de peligros, la organización debe disponer de una descripción completa del producto, incluyendo toda la información relevante relativa a la seguridad alimentaria. Se pueden utilizar varias fuentes de información para hacer el análisis de peligros y estas pueden ser, pero no se limitan a: literatura científica más reciente, riesgos históricos y conocidos asociados a determinados productos alimentarios, normas de conducta profesional relevantes, guías reconocidas, la legislación sobre seguridad alimentaria relevante para la producción y comercialización de los productos, requisitos de los clientes. Además, antes de comenzar el análisis de peligro, se debe disponer de una descripción completa del producto, incluyendo toda la información relevante relativa a la seguridad alimentaria, como puede ser la composición, por ejemplo, materias primas, tintas, barnices, revestimientos y demás productos químicos utilizados para impresión. El origen de las materias primas, incluso el uso de materiales reciclados. El uso previsto de los materiales de envasado y restricciones de uso definidas, por ejemplo, productos en contacto directo con alimentos u otros productos donde la higiene tiene un papel fundamental. Condiciones físicas o químicas. Otra de las directrices del Codex Alimentarius que abordaremos en este módulo es el diagrama de flujo. Lo ideal es que antes de iniciar el análisis de peligros, la organización disponga de un diagrama de flujo para cada producto, grupo de productos o proceso. Siempre que sea posible, por disponer de fases comunes, se agruparán los diagramas de flujo por categoría o procesos. Sin embargo, queda a criterio de la organización el enfoque que dará a este tipo de documento.
Estos diagramas de flujo tienen que incluir todos los aspectos de las operaciones del proceso alimentario que comprende el análisis de peligros y riesgos, desde la selección de materias primas hasta el procesado, almacenamiento y distribución, y aspectos como, por ejemplo, recepción y aprobación de material gráfico y su especificación, recepción y preparación de materias primas, como aditivos, tintas y adhesivos, la secuencia e interacción de todas las fases de fabricación, pruebas en línea de producción o equipos de medición, el uso de materiales de reproceso y reciclados post-consumo, los procesos subcontratados, las devoluciones de clientes. Después de haber ejecutado el levantamiento del diagrama de flujo, es necesario verificarlo, con el propósito de corroborar la precisión de los mismos. Además, los diagramas de flujo se deben verificar ante cualquier cambio en el proceso o incidente significativo, y se tienen que comprobar al menos anualmente. Ahora vamos a abordar contenido referente al principio 1 del Codex Alimentarius. El principio 1 hace referencia al análisis de peligros y medidas preventivas. Lo primero que el equipo debe hacer es confirmar el alcance del análisis de peligros y evaluación de riesgos, y dentro de ese alcance, identificar y registrar todos los riesgos potenciales que razonablemente cabe esperar que se produzcan en cada etapa, con respecto al producto, proceso y las instalaciones. Es importante entender que los riesgos también van asociados a las instalaciones en las que se está llevando a cabo el análisis de riesgos. En la identificación de riesgos debe incluirse los riesgos presentes en las materias primas, aquellos introducidos durante el proceso o que hayan sobrevivido a las etapas del proceso, las prácticas del personal y los riesgos por alérgenos. Es decir, se deben considerar los peligros microbiológicos, la contaminación química como sabores fuertes, olores, transferencia de componentes de tintas y resinas, barnices y los pegamentos, así como la posibilidad de migración imprevista de sustancias del material de envasado a los alimentos u otros productos donde la higiene tiene un papel fundamental. Cuerpos extraños, posibles problemas que surjan del uso de materiales reciclados, uso indebido por parte del consumidor, peligros que puedan afectar la integridad funcional y el desempeño de un producto terminado en uso. Posible fraude de materias primas no aprobadas para su uso en el sector alimentario y contaminación malintencionada de los productos. El equipo multidisciplinario debe identificar cuáles de los riesgos se deben prevenir, eliminar o reducir hasta niveles aceptables y definir los controles necesarios para todos los casos. Si la eliminación del riesgo no fuera posible, el equipo debe determinar y documentar la justificación de los niveles de riesgo aceptables en el producto terminado. Si el control de peligro se alcanza con los programas de prerequisitos existentes, se establece el control y se valida la idoneidad del programa para el control del peligro. El principio 2 del Codex Alimentarius hace referencia a los puntos críticos de control, los cuales se deben identificar para cada peligro. Los puntos críticos son aquellos que son necesarios para prevenir, eliminar o reducir un peligro para la seguridad alimentaria hasta unos niveles aceptables. En caso de que se detecte un peligro en una etapa en la que el control resulta necesario para la seguridad alimentaria, pero este control no existe, el producto o el proceso tiene que modificarse en dicha etapa, o en una anterior o posterior, para poder establecer una medida de control. El principio 3 hace referencia a los límites de puntos críticos de control, y después de que se han definido los puntos críticos de control, se deben establecer límites apropiados con el propósito de determinar claramente si el proceso está o no bajo control, y si es probable que el producto determinado presente un nivel de peligro para la seguridad alimentaria superior al que se ha definido como aceptable. Los límites críticos deben ser medibles y tienen que estar justificados por qué se ha establecido ese límite en concreto. Cuando el límite crítico se basa en medidas subjetivas, tiene que ir acompañado de directrices claras o ejemplos. Tienen que existir pruebas documentadas que demuestren que las medidas de control seleccionadas permiten controlar sistemáticamente el peligro hasta el nivel especificado por el límite crítico. El principio 4 del Codex Alimentarius hace referencia a la vigilancia de los puntos críticos de control, donde el equipo de seguridad alimentaria establece un sistema de vigilancia para cada punto crítico de control que garantice el cumplimiento de los límites críticos.
Un sistema de vigilancia permite detectar cuando un punto crítico de control está fuera de control, y siempre que sea posible, tiene que proporcionar información a tiempo para que se puedan adoptar acciones correctivas. Los sistemas de vigilancia pueden ser, por ejemplo, medición en línea de producción, medición fuera de línea de producción, medición continua. Si hay medición discontinua, el sistema tiene que garantizar que la muestra tomada es representativa del lote del producto. Todos los resultados de la vigilancia de los puntos críticos de control deben estar recogidos en registros con fecha, hora y resultado de la medición, y estar firmados por la persona responsable de la vigilancia, y los resultados tienen que ser verificados. Si se registran los datos en formato electrónico, deben disponerse de evidencias que demuestren que se comprueben y verifican. El principio 5 del Codex Alimentarius hace referencia a las acciones correctivas. En este punto, el equipo de seguridad alimentaria tiene que especificar y documentar las acciones correctivas que se van a adoptar en caso de que los resultados indiquen que no se cumple un límite de control o que existe una tendencia clara hacia la pérdida de control. Son las acciones previstas para actuar inmediatamente de que se detecta esta situación, incluyendo las medidas que el personal designado tiene que adoptar con cualquier producto que se haya fabricado durante el periodo en el que el proceso no estaba debidamente controlado. Los procedimientos desarrollados deben describir la detención en cuarentena y la evaluación del análisis de los productos que no se cumplan con las especificaciones, hasta que no se demuestre su integridad, seguridad, calidad y legalidad. El principio 6 del Codex Alimentarius hace referencia a la verificación, es decir, una vez que está establecido el análisis de peligros y la evaluación de riesgos, incluidos los controles gestionados por el programa de prerequisitos, es necesario comprobar, a través de procedimientos de verificación, que son eficaces o que su aplicación, según lo planificado, va a seguir el resultado deseado. Para realizar la verificación se pueden realizar auditorías internas, revisión de los registros en los casos en los que se hayan excedido los límites aceptables, revisión de los reclamos presentados por las autoridades pertinentes o los clientes, revisión de los incidentes relacionados con la retirada o recuperación de un producto. Los resultados se deben verificar y se comunican al equipo de seguridad alimentaria. El principio 7 del Codex Alimentarius hace referencia a la documentación y registros, es decir, toda la información documentada debe estar controlada a través de un sistema de documentación y conservación de registros que tiene que ser adecuado para permitir a la organización asegurar la implementación y mantenimiento de los controles de los puntos críticos. El equipo de seguridad alimentaria debe revisar el análisis de peligros y evaluación de riesgos, y el programa de prerequisitos al menos anualmente, después de un incidente significativo y antes de que se produzca ningún cambio que pueda afectar a la seguridad de los productos. En esos factores se puede incluir cambio de los procesos, cambio en la composición del producto, reclamos de clientes, fallas en el producto y retiro de producto terminado del consumidor, recuperación de productos, resultados de auditorías internas de los programas prerequisitos, resultados de auditorías externas y de terceros, nuevos desarrollos en la industria relacionada con los materiales, el proceso o el producto. Tras la realización de la revisión del análisis de peligros y evaluación de riesgos, se incorporan los cambios oportunos resultantes del análisis de peligros y evaluación de riesgos y o al programa de prerequisitos, estando estos cambios totalmente documentados y validados. También deben reflejarse los cambios en la política de seguridad del producto y en los objetivos de seguridad alimentaria de la organización.